estamos en su programa Energía, Combustibles y Más. Hoy, una vez más, martes 13 de septiembre del año 2022. Y este es nuestro programa número 83. Aprovechamos para mandarle saludos a nuestros compañeros de cabina que por razones laborales no pueden estar aquí hoy. Comenzamos con el ingenierazo. Ingenierazo, esperamos que esté muy bien en tus labores, en donde estás. Y así mismo también Ignacio Matos, ese tremendo abogado, compañero de cabina. Esperamos que esté muy bien igualmente. Ambos están ausentes por razones laborales. Bueno, señores, como parte de este programa, así como hablamos de energía y combustibles, también tenemos el IMAS. Este IMAS es un compromiso de hablar de tópicos sumamente demandados por toda la sociedad, y como algo que nos caracteriza a nosotros este programa es tocarlo de una manera técnica, llevado a la parte llana, es decir, de forma académica, de manera estructural, los temas, para que quienes nos escuchen aprendan sobre las bases de los temas que hablamos, y así pues le damos un aporte, puedan entender mejor lo que sucede en el día a día sobre estos temas, puedan hablar incluso de manera con accesorios, adornar sus pensamientos y conversaciones al respecto de lo que puedan aprender aquí, o incluso de lo que nosotros podamos aprender de ustedes, porque también intercambiamos constantemente y escuchamos todos sus comentarios al respecto. Eso nos nutre y nos ayuda pues a variar los temas, a completarlo, y nos enseña muchísimo. Bueno, sin más, el plato fuerte de esta noche es introducción a la política. Y bueno, este tema es traído por un compueblano de Cabrera, María Trinidad Sánchez, amigo, Jan García. Jan Núñez. Jan Núñez es especialista en comunicación política y de gobierno. Y dentro de la introducción a la política vamos a tratar varios subtemas, como funciones básicas del Estado, origen de los partidos, también corrientes de pensamiento, izquierda, centro, derecha, eso que tanto escuchamos. Vamos a desarrollarlo. Jan nos va a hablar al respecto. Política pública y campaña política. Jan Núñez con nosotros. Muy buenas noches, Jan, y gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Luis. Un honor estar aquí. Primero que todo quiero, antes de entrar en materia, felicitar, porque creo que la oferta comunicacional de los programas especializados, como es este caso, Energía, Combustibles y Más, se convierten en el imaginario de la gente en una especie de consulta. O sea, cuando voy a hacer un símil con un programa de este mismo medio, la gente aquí aprendió de carro con vehículos en la radio, en este país. Aquí la gente va a aprender de combustible con Energía, Combustibles y Más. Así que te felicito por esta iniciativa. Y qué bueno que ya tienen 80 y pico de programas en el aire, y de verdad que lo felicito. No, muchas gracias, Jan. De hecho, la parte, como decimos, la parte instructiva, la parte técnica, llevada a lo llano, queremos seguirlas expandiendo más allá de la energía y los combustibles, porque son demasiadas áreas importantes de la vida de todos nosotros que realmente parten de lo técnico, vivimos sumergidos en ello y nosotros mismos no manejamos la técnica como ciudadanos normales. Si así lo hiciéramos, como siempre digo, podemos entender mejor las cosas, aprovecharlas mucho mejor, y en este caso tan importante como es la política, hasta quién sabe participar, tanto radio escuchas, que yo creo que después de esta noche aspiro a que lo motives tú como político de vocación, de formación y de ejercicio, a que entren. Sí, lo ideal es eso, que podamos tener una sociedad empoderada y participativa. La política es una actividad muy bonita que, aunque por razones que no son meramente políticas, lo que pasa es que los componentes políticos o los actores políticos son productos de las sociedades en que vivimos. Entonces, cuando una sociedad tiene personas que no son tan buenas, obviamente en la política van a entrar gente que no son tan buenas, y por eso tú ves que hoy día, sobre todo la juventud, tiene una apatía con la actividad política, y hasta el punto que aquí fulano es político, bueno, fulano hay que tener cuidado si quiere ser de cuarto, ¿entiendes? Entonces la política no es así. Creo que es una de las actividades más nobles donde uno puede llevar el servicio a la gente.
Y podemos iniciar hablando de los temas que ya teníamos pautado. Claro. Por ejemplo, las funciones básicas del Estado. ¿Tú crees que el Estado dominicano es grande o pequeño? Bueno, me parece que es grande por la gran variedad de instituciones que tiene y servicios públicos que tenemos. Nuestro Estado, lamentablemente, es muy pequeño, pero tiene una administración grande. Y te voy a explicar por qué. Porque el tamaño del Estado se mide en función a su capacidad regulatoria. Nuestro Estado, aunque tiene una administración grande, es muy pequeño. Por ejemplo, ¿cuántas instituciones intervienen en temas frontera? Son muchas, ¿eh? CESFRON, Consejo de Desarrollo Fronterizo, Consejo de Coordinación Especial de Zonas Fronterizo, Consejo hay como 4 instituciones que intervienen en el tema frontera. Asesores que tienen sus oficinas y que están probablemente nombrados. Asesores, embajadores, tenemos un embajador que es de la Comisión de Frontera, o sea, tenemos como 4 o 5 instituciones con fronteras. Y las fronteras los menos regulados en este país. Entonces, el Estado tiene una administración, para administrar la frontera tenemos una cartera amplia de instituciones, pero sin embargo nuestra capacidad regulatoria es mínima, por eso el Estado se queda pequeño frente a eso. El Estado tiene como funciones básicas, la capacidad del Estado de organizarse no surge fortuitamente, es una necesidad humana. Cuando las familias primitivas vieron que debían agruparse para tener mejor desempeño, para defenderse, para producir alimentos, para prepararse para los tiempos difíciles. Entonces empezaron a agruparse. Y cuando se agruparon se dieron cuenta que necesitaban delegar la defensa de sus ciudadanos en algo. Entonces delegaron al Estado. Entonces los ciudadanos empezaron a delegar sobre el Estado la capacidad de ejercer violencia para controlar sus ataques. O sea, el Estado mío, esta tribu se organizó en lo que sea, en una unidad pequeña, y ese Estado tenía la capacidad de ejercer la violencia contra quienes atacaran esa tribu. Luego, ya dentro de ese mismo Estado, la gente empezaba o sea, la primera función del Estado es la defensa de sus ciudadanos. La primera. Defensa y seguridad. Luego, dentro de ese mismo Estado, se vio la necesidad de que hubiera un árbitro que pudiera mediar los conflictos que surgían de la interacción humana entre sí, de los negocios, de los intercambios comerciales, de los negocios de las riñas que pudieran surgir en un acto de diversión, o etcétera, o cualquier conflicto social que se presentara. Entonces, se delegó de nuevo en el Estado la capacidad de administrar justicia. Entonces, ahí surge la segunda función del Estado, justicia. Ya luego, empezaron a ver esas mismas familias primitivas que necesitaban obra pública común. Entonces, necesitamos una carretera, pero eso es de todos. Entonces, ¿quién la va a construir? Bueno, ninguno de nosotros va a construir una carretera. El agua, que me imagino que fue lo principal. Alcantarillas. Y fueron construidos, lo primero fueron apegadas a las funciones de ya previas del Estado. Por ejemplo, automáticamente iniciaron la función de defensa. El Estado se le delegó la capacidad, tenía que tener la capacidad de construir murallas. Por eso tú ves que todas las ciudades están amuralladas. Las ciudades antiguas todas están amuralladas, porque esa era la principal función, la protección. Entonces el Estado se volcó a construir, cuando se le dio la función de construcción de obra pública, a construir la que ya estaban previamente. Por ejemplo, antes teníamos la Real Audiencia, que era donde se administraba justicia, que es donde había un real oidor, en este caso en este país, que era alguien que delegaba la corona para que escuchara los conflictos y los dirimiera. Entonces ya tenemos la tercera función, que es la obra pública. Y luego, cuando vinieron las enfermedades, se agregó la función de salud pública. Los estados tuvieron la necesidad de prever y de curar a su colectivo, porque cuando una población se le enfermaba, no eran productivos. Entonces, surge la cuarta función y, por último, la quinta función que surge es la educación pública. Ya todo lo demás son añadiduras, como dicen. Pero las funciones básicas del Estado son esas 5. Simplemente, un Estado que pueda garantizar de manera efectiva esas 5 funciones va a garantizar el desarrollo de su pueblo. No necesariamente en ese orden, ¿o sí? No necesariamente en ese orden. Puede ser que por la educación sea primero. Estoy hablando de cómo fueron añadiéndose. Pero es probable que hoy día veamos que la educación es lo primordial. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes una sociedad educada, tienes que invertir menos en seguridad ciudadana, porque la población se comporta de manera diferente. Entonces,
Esas son las funciones básicas. No importa el orden, pero esas son las funciones básicas. Bueno, no es por complicarlo, pero creo que también puede depender un poco el lugar, o sea, el estado donde está y sus necesidades, porque por ejemplo, un estado que tenga riesgos de conflictos bélicos muy importantes, que puede incluso llegar a su exterminio, pues probablemente el Servicio Público de la Defensa sea lo primero por la supervivencia. Claro, por ejemplo, no es lo mismo ser el Estado israelí, que está rodeado literalmente por sus enemigos, que un pequeño estado insular, que tenga otra característica, por ejemplo, Bahamas o Turgas y Caicos. No es lo mismo porque la prioridad de Israel debe ser su defensa. Y así ha sido en la práctica. De hecho, un libro muy interesante se llama La concepción del Estado israelí, que si los amigos pueden leerlo, sería un buen texto que se lo recomendamos, para que vean cómo el Estado israelí se forma en torno a sus prioridades y su defensa. Incluso cómo se legitima, que es muy interesante, sí, cara a la ONU. Sí, no, y además la creación, cómo surge Israel y los intereses de quién fue. Luego, para eso tendríamos que venir a otro tema, hablar de geopolítica, hablar de los acuerdos de Sainz-Picot, cómo las grandes potencias europeas, Francia, Reino Unido, se dividieron, África, etcétera. Pero sí, puse el ejemplo de Israel porque la prioridad del Estado de Israel, por ejemplo, de Israel, hoy día es su defensa. Por ejemplo, o Ucrania. Sí. Es un tema del contexto en que se encuentra ese país. Y más países, por ejemplo, muchos países del continente africano, donde incluso variamos ahí tanto la seguridad como la alimentación, sí, por ejemplo, la salud pública. Primero que incluso la educación. ¿Cómo vamos a pensar en educación cuando tenemos unos problemas de supervivencia mayores? Claro, porque todo va en función de tus necesidades básicas. Cuando el Estado tiene la capacidad de proporcionarte las necesidades básicas, o sea, cuando tú como ciudadano tienes las necesidades básicas cubiertas, tienes la posibilidad de explorar otras cosas. Lo primero es vivir. Para eso se necesita un ambiente seguro y alimentación. Luego entonces iría en la educación. Si tú puedes morirte, no vas a estar pensando en pasar de curso. Yo creo que ya entonces, hablando de los países bien desarrollados, yo creo que ya estamos hablando entonces de algunas séptima, octava, décima funciones, porque ya estas funciones primarias ya ellos pasaron por ahí. Ya estamos hablando la innovación como una de las funciones del Estado, ni siquiera del sector privado y cosas así. Bueno, sí, ya son olas de transformaciones. Por ejemplo, antes una de las primeras olas que tuvo el Estado o las sociedades fue garantizar derechos de igualdad. Ya hoy eso no es un tema de debate, porque aunque la gente cree que estamos peor ahora que antes, por ejemplo, gracias a la política, la gente denigra mucho la actividad política o la tacha no como una actividad buena. Pero gracias a la política, hoy es 300 veces más seguro para una mujer dar a luz que a mediados del siglo XVIII. Claro. No, totalmente. Bueno, pues comentaba las funciones básicas del Estado, lo cual muy bien expuesto, incluso históricamente y todo estos contextos cómo puede variar las prioridades de las funciones básicas del Estado. Pues creo que podemos seguir entonces con el origen de los partidos, que eso es importantísimo, porque mucha gente siempre se disputa, dice, pero ¿para qué los partidos? ¿Por qué los partidos? ¿Y por qué hay que seguir un partido? Entonces, qué bueno que vamos a hablar del origen de los partidos y supongo que sobre todo de su utilidad. Jan nos está dando pues unas explicaciones desde el punto de vista académico y técnico de la introducción a la política. Y dentro de ello ya empezamos y desarrollamos las funciones básicas del Estado. Ahora pues pensamos continuar con el origen de los partidos políticos. Coméntanos. Bueno, el origen de los partidos políticos como lo conocemos hoy día inicia ya por los 1800, pero previamente surgieron lo que son los parlamentos de los notables, donde las sociedades, algo tipo como la Cámara de los Lores de Reino Unido, se reunían. De hecho, el primero fue en el 825 en la Sociedad Vikinga. Todavía existe ese parlamento, se llama el Edificio Rojo. Y es muy interesante porque ahí surge toda la organización política mundial como se conoce hoy día. Entonces,
ya más adelante, Maurice Duverger lo describe en su libro Los partidos políticos, que sería interesante también que los amigos radio escucha lo puedan ver. Él describe los partidos como partidos electorales, que son, o sea, nacen, como dirían hoy, inside, y los partidos de origen externo. Lo voy a explicar. Los parlamentarios, cuando no existía el sufragio universal, eran elegidos por sus orígenes notables, gente notable de las sociedades, como se configuraban antes. Entonces, dentro de los parlamentos, o lo que hoy conocemos como Congreso, habían personas que tenían similitudes de pensamiento. Entonces, esas personas se empezaron a agrupar para, en las decisiones, tener un voto conjunto y tener mayor fuerza. Entonces, eso se denominó partidos electorales. Ya luego, con la proliferación del voto universal, partidos, gente que estaba organizado externos, de manera externa, por ejemplo, el movimiento obrero, que es una de los más importantes que conocemos hoy día, dio surgimiento a que, como ya podían votar, o sea, ya tenían derecho al voto y también tenían derecho a ser elegidos, participaran en elecciones para ir a espacios de toma de decisión en los parlamentos. Y entonces ahí surgen los partidos que Duverger describe como partidos de origen externos. O sea, no surgieron dentro de un parlamento, sino surgieron afuera para ir al parlamento. Por eso que luego ya cada uno de ellos tenían intereses diferentes. Por ejemplo, los lores defendían la élite, mientras que lo que tenían de origen el movimiento obrero, por ejemplo, defendía los intereses de los trabajadores. Y así se fue configurando las herramientas para centralizar la manera de cómo hacían las campañas, diseñaban las campañas electorales y cómo accedían a los espacios de toma de decisión y al poder. Ese es meramente el origen de los partidos. Los partidos más antiguos que tenemos son los británicos, el liberal y el conservador, con otros nombres. Obviamente no surgieron con esos mismos nombres, pero sí, esos son lo que hoy conocen en Inglaterra con esos nombres, son los partidos más antiguos. ¿Pudieras ayudarnos con los conceptos de liberales y conservadores para los radioescuchas? Liberal, conservador, centro, todos esos son ya corrientes de pensamiento que se agregan a la manera de que piensa y que actúa cada quien. Por ejemplo, porque ya, por ejemplo, liberal, progresista, o sea, ha ido multiplicándose los conceptos liberales y conservadores, pero todo eso sale en base a cómo piensan. Y ahorita vamos a hablar de izquierda y derecha, creo que podemos también abordarlo ahí. Decía que izquierda y derecha surgen en una asamblea en Francia, donde se reunieron los parlamentarios se reunieron para ver la continuidad de la monarquía. Quienes estaban a favor de la continuidad de la monarquía se sentaron a la derecha, querían una monarquía constitucional como Reino Unido, y quienes estaban a favor de abolir la monarquía se sentaron a la izquierda. Entonces, desde ahí surge ese tipo esa denominación de izquierda y derecha, que también se alinea mucho con conservador y liberales. ¿Por qué? Porque desde los orígenes, los partidos políticos de origen electoral y los partidos políticos de origen externos tenían causas diferentes. Por eso que los conservadores defienden la mayoría de veces al capital, a los dueños de empresas, a las personas que se alinean más con sus intereses, mientras que los liberales defienden más el común denominador, la mayoría de la gente que ellos entienden, y son más como lo que veríamos como socialdemocracia, son como más socialistas. Por eso que tú ves que, por ejemplo, el socialdemócrata, el socialismo, el comunismo, son ideologías políticas de izquierda. Entonces, llevado esto a la República Dominicana, me gustaría ver si tenemos aquí una distinción o la hemos tenido en el pasado, porque, por ejemplo, me viene a la cabeza el Partido Reformista Social Cristiano. Creo yo que es de tal corriente, pero cuéntame tú. Aquí lo que somos alitraneados. Aquí no hay, porque aquí, por ejemplo, hoy día el presidente Abinader, por ejemplo,
tiene matices de centro derecha, pero tiene acciones de centro izquierda o de izquierda. Por ejemplo, los planes sociales son algo que se supone que no se desarrollaría en un gobierno de derechas, pero se desarrolla. Entonces aquí somos alitraneados. El Partido Reformista en sus orígenes tiene hay muchos matices conservadores, pero es alitraneado porque cuando hay que pararse del lado de izquierdo, también se paran del lado izquierdo. Y cuando hay que parar, porque aquí los partidos políticos funcionan más en base al populismo electoral que a una corriente de pensamiento. Ok, entonces es importante, el primer concepto para los amigos Radio Escucha, que podemos alinear, cuando estamos hablando de derecha, podemos asimilarlo a los conservadores, y generalmente pues son quienes más abogan porque los intereses económicos pues se mantengan como están y como van, y asimismo instituciones se mantengan más o menos igual, digamos, los conservadores y los de derecha. Reducción del Estado, el gasto público, reducirlo. O sea, y intentar manejar incluso el mismo Estado con menos instituciones. Como una empresa, más como una empresa, eficiencia. Eficientizar los servicios. De operación, o sea, se van que no más, es malo eso, no es malo. No, se va más a los números, lo cual todo es necesario. Entonces los de izquierda, alineados con los liberales, progresistas y comunistas y más que entran en la parte de liberales y de izquierda, pues entonces su foco principal es la parte social, no necesariamente la parte económica, e incluso la parte de modernizar en cuanto a derechos, sin más límites que el respeto al ser humano, a la dignidad de la gente y a la dignidad de las personas, lo cual también es muy importante. Bueno. Entonces lo bueno es cuando ambas líneas, repetimos, izquierda, liberales, y derecha, conservadores, se saca lo mejor de cada una. Entonces ahí tenemos un muy buen progreso porque llevamos un equilibrio que crea progreso en ambos sentidos. Conviven. Y lo que está mal, pues entonces se deja de un lado. Entonces lo que tenemos en la República Dominicana es que no logramos identificar realmente que los partidos hayan sido, digamos, en una historia un poco moderna, totalmente de una u otra. Totalmente de un lado o de otro. Por ejemplo, los bichos. Pero sí, por ejemplo, el PLD creo que sí nació de corte izquierda liberal. Lo que pasa es que en el camino fue mutando y fue evolucionando. Porque se convirtió en una maquinaria electoral. El PLD nació como un partido de cuatros, literalmente. Pero hoy día es un partido progresista. Se define en sus estatutos como un partido progresista. Que también hay dentro de la convivencia plural, porque hay gente que dentro del PLD convive, es izquierdita, hay otros que son más. Un saludo a los izquierdistas de Santiago. Tenemos un grupo de izquierdistas de Santiago en el PLD que eso es increíble. Y que son necesarios. Y que son el equilibrio. El equilibrio. Yo creo que los políticos que han sido más coherentes con una línea de pensamiento en República Dominicana es la Fuerza Nacional Progresista, los Vinchos, que siempre han sido radicales y firmes en su... De derecha y conservadores. Sí, conservadores. Derecho. Entonces, muy buen punto. Ahí va. Digamos, de los pocos que sí realmente son de una línea y se mantienen en esa línea. Y no han trascendido en su pensamiento. Yo creo que eso sería lo que podríamos evaluar de manera más... También hay otros partidos, pero que son dados muy a liberales. Por ejemplo, a Opción Democrática es un partido meramente liberal y con muchos matices de izquierda. Pero lo importante es lo que tú dices, que podamos tener un sistema donde convivan de manera y una sinergia dentro del respeto ambas ideologías y que podamos sacar lo mejor de cada una. Porque como tú, por ejemplo, aquí tenemos 4 olas de derechos. Aquí tenemos ya derechos de ¿cuánta generación? De 5ª generación. Y eso es gracias a pensamiento de avanzada, de gente progresista. Entonces también tenemos instituciones fuertes que tienen que ver mucho con los aportes que ha hecho el grupo conservador de la República Dominicana. Entonces lo que pudiera verse como algo quizás negativo, que no tenemos estas dos fuerzas de choque contraponiéndose, es decir, liberales, conservadores, izquierda, derecha, que no lo hay en la República Dominicana más que excepciones, y las excepciones confirman la regla.
lo que pudiera verse como malo realmente puede ser bueno y eso pues quizás nos ha ayudado en varias cosas positivas, decisiones positivas que se han tomado en la República Dominicana. Así que qué bueno, la verdad que yo me siento muy contento de vivir en esta época de la historia y en el país donde vivo, en el cual pues esto está de esta manera y es siempre como buscando, eso no es una discusión en la República Dominicana de que hay que ser más de un lado que de otro, es buscando qué es lo mejor, El bien qué colectivo. es lo mejor, el bien colectivo y qué bueno. Lo que sí que entonces ahí se me pierde un poco la esencia de el por qué los partidos. Pero bueno, eso continuamos ahora después de la pausa. Regreso en su programa Energía, Combustibles y Más. Y como parte del más, estamos hablando hoy de política, de introducción a la política, con una persona muy autorizada, que es bien joven, qué bueno, un joven como tantos que hay en la República Dominicana, formados y preparados. Él es Jan Núñez, es especialista en comunicación política y de gobierno. Es importante hacer un paréntesis y decir que Jan Núñez pertenece a un partido político, el cual es el Partido de la Liberación Dominicana, y lo cual a nosotros más que cualquier cosa nos hace sentir contentos, no por ser el partido en sí, sino por traerle a los radioescuchas personas que vengan a hablar, a aportar de una manera técnica, académica, positiva, independientemente de su partido, porque así como pues Jan Núñez ha venido aquí pues de una manera bastante generosa, así también han venido amigos de la Fuerza del Pueblo y han venido personas de gobierno, funcionarios de primer orden, todo, y asimismo colaboradores importantes. Y es este lugar aquí es un foro abierto. Aquí no hay partido en absoluto o una preferencia en lo absoluto, sino esto es abierto para que todos vengan, incluso quienes no sean políticos, pues igual bienvenidos y expongan sus ideas siempre y cuando tengan un buen mensaje, tengan una buena intención y se hayan preparado para aportarles a ustedes con mucho respeto. No, y permíteme agregar ahí, yo creo que es un tema de generación. Esta generación de políticos, por ejemplo, yo conozco y tengo amigos brillantes, muy brillantes, en el Partido Revolucionario Moderno, de igual manera también en el Partido Fuerza del Pueblo, en el PLD creo que porque en mi partido estoy parcializado, pero creo que ahí es donde más jóvenes brillantes hay, o quizás porque más conozco. Pero creo que la República Dominicana tiene, en la nueva generación política, tiene un futuro muy promisorio y creo que en el momento en que ya se le está dando el turno, paulatinamente estamos ocupando espacios de toma de decisiones en los jóvenes y lo están haciendo bien. Hay jóvenes, si tú te pones a evaluar ahora mismo, los funcionarios que, por ejemplo, para mí tienen mejor averaje son los jóvenes. Y te puedo citar uno, por ejemplo. Adelante. Ya Luis Rodríguez. Yo creo que ha hecho una revolución importante en autoridad portuaria. Lo mismo, no tan joven, pero ya ellos han los batones en aduanas. Yo creo que ese dinamismo y esa energía joven ha producido cambios trascendentales y estructurales importantes que la generación de cualquier partido político lo va a hacer. Y mira que te diría la gente, eso no es PLDista que está alabando al gobierno. No alabar el gobierno, alabar dos personas específicas que creo que han hecho una buena función donde están. Y hay más quizás, pero al enemigo no se está equivocando, no se le da consejo. Los otros vamos a dejarlo así, para que se sigan equivocando. Recuerda que no lo veas como no lo veas de esa manera como enemigo, sino si algo se está haciendo bien, pues simplemente se trata de emular. Y también el sector turismo, por ejemplo. Claro. Hemos tenido, no cifras históricas, trascendentales y récord, como se viene, pero hay una recuperación paulatina que es digna de aplaudir en el sector turismo. Creo que hemos tenido momentos históricos también en esta gestión. En mi opinión, sobre lo que es darle la oportunidad a oportunidades grandes, de verdad, y relevantes dentro de un partido, dentro de una organización, me parece que sí, que todos están haciendo un buen esfuerzo. Ahora, me parece que el partido de gobierno está dando más aún
que los demás. Grandes señales de nuevas generaciones que le pasan el mando. No es solamente que se están juramentando, que esto, no. Es que estamos viendo muchas caras nuevas, muchas renovaciones, y eso está bien. Porque, por ejemplo, en tu partido, ya, o sea, te lo digo yo que no soy de ninguno absolutamente, sí extraño, me gustaría ver a ese relevo, pero con más poder. O sea, que realmente se cedan los espacios. Y me gustaría verlo igual en la Fuerza del Pueblo también, que un partido nuevo. Y me hubiera gustado verlo, porque solamente veo un sol en la Fuerza del Pueblo. ¿Quién es el vicepresidente? Pero ojalá que ¿Quién es el vicepresidente del PRM? Adelante. ¿Quién es el vicepresidente del PRM? Eddie Olivares, primer vicepresidente. ¿Quién es el vicepresidente del PLD? Juan Ariel Jiménez. En cuanto a edades y principalía, Juan Ariel es un joven que tuvo una función importante en el gobierno y es brillante. No estoy diciendo tampoco que don Eddie no lo sea, pero es un joven que que está jugando un papel importante. La mayoría de jóvenes en la estructura política del PLD, por ejemplo, que es el Comité Central, hay más de 300 jóvenes. Y en la subsecretaría también, pero no vinimos a hablar del PLD ni de los partidos, porque ustedes saben que yo siento por el mío, pero creo que totalmente podemos seguir con la conversación. Esto es una crítica constructiva ya. Sí. Totalmente constructiva. No. Y ojalá que nos estén escuchando todos los partidos para que en ese sentido se revisen, porque la vida es cambios, relevo, innovación. Ojalá que así sea. Y todavía el mismo partido de gobierno le está dando unas buenas señales, pero honestamente, para mi gusto, me gustaría que fuera aún más todavía. Que sigan, que fuera, pero igual todos. Pero también como joven, y mira que me duele decir mucho esto, como joven uno tiene que ganarse los espacios. Porque no es venir con un discurso estructuradito, muy bonito, con una bien puestecito. No, hay que ganarse los espacios políticos, sobre todo en política, donde hay gente que con trayectoria que se ha ganado. Por ejemplo, algo muy curioso que a mí siempre me dicen en el PLD, haciéndome referencia a don Euclides Gutiérrez Félix, por ejemplo. Y todo porque hay dinosaurios en el partido. Pero nadie le pide a Milagros Ortiz que se retire del PRM, que es la dirección ejecutiva. Pero Euclides no puede estar en el comité político. O, por ejemplo, a Hipólito, nadie le pide que se retire. ¿Por qué? Porque la experiencia es importante y hay que aprovecharla. No es que no esté, repito, es que lo veamos, que le den funciones ejecutivas fuertes, de verdad, de peso, que haya un relevo, un paso de mando. Mira, las empresas, te voy a comentar algo, las empresas funcionan así y van muy bien, y por eso las empresas que sobreviven a través del tiempo no tienen otra manera que simplemente ir innovando y pasando la antorcha. Y pasando la antorcha y probando y lo que no. Pero claro, esas personas que tienen su recorrido, que tienen su experiencia y que aportan tanto, no es que no están en un consejo de administración. Ahora, vamos a poner a ejecutar, vamos a ir moviendo los peloteros, porque es que la vida no para. Eso es parte de la vida. Y saber cuándo pasar el mando es de personas muy sabias. Muy sabias. O sea, porque si te quedas corto, lo pasas en mal momento. Y si te pasas, también lo hiciste en mal momento. O sea, saber cuándo pasar. Apropiado. Claro. Y creo que ahí todos han tenido. Por ejemplo, en ese sentido, podemos citar, no sé si tú me das permiso de mencionar nombres, el emporio turístico más importante del país. Se dio el paso ya. Don Frank le dio el paso a su hijo para que asuma la dirección del Grupo Punta Cana. Eso es un momento importante, porque luego de 50 años ese señor forjando eso, digo, ya le toca otra visión, otra mente. Y eso le va a inyectar, va a pasar lo mismo que yo te decía con perdón, ha sido un paso de mando real, que lo hemos visto. O sea, hemos visto que don Fran realmente respeta las decisiones del nuevo CEO de su grupo, es su hijo. Es otra cosa, no es un paso de mando para tú quedarte atrás como... No es como Balaguer a Trujillo, como Trujillo Balaguer. Que nunca, que soltaba y no soltaba, o sea, no. Es que es real, cuando esto se hace es que se logran más transformaciones aún. Sí, eso es lo interesante. Y ojalá la clase política entienda que debe ir permitiendo ese relevo generacional que tanto necesitamos. Así es. Bueno,
Política pública y campaña política, coméntanos al respecto, porque nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es eso. Oye, muchachos, aquí la gente cree que dicen política pública, que nosotros, el dominicano pone mucha pasión a todo lo que hace. Y dentro de esa pasión que tenemos, nosotros llevamos a veces las cosas a un extremo de que se parece un carnaval. La actividad política y una campaña electoral es el carnaval político. Los colores, las caravanas. O sea, yo creo que somos uno de los pocos países del mundo que desarrolla la campaña política como lo hacemos nosotros. Pero la ciudadanía en sí, cuando tú le dices, hay una política pública, la gente muchas veces tiende a confundirse y cree que ese concepto de política pública está atado o es una campaña proselitista o electoral. Y no es así, no necesariamente no es así. Vamos a definir los conceptos. La campaña política es todas las acciones, estrategias, actividades y esfuerzos que realiza un partido político o un candidato específico para acceder al poder, para vender su proyecto político y que los ciudadanos lo voten, para convertir los adeptos en voluntades que se expresen en las urnas y le den la facilidad o lo lleven a un espacio de poder de toma de decisiones. Presidencia, una alcaldía, una regiduría, una diputación, un senado, por ejemplo. Mientras que las políticas públicas son todas las acciones que se realizan desde el gobierno para erradicar o mitigar una problemática o situación específica. Es decir, si el gobierno entiende que haciendo una ley de arancel cero va a reducir el alza de la canasta de los productos de la canasta básica, eso es una política pública. Ahí no hubo una bandera de un color, ahí votaron todos los partidos políticos se llevó al Congreso. Esa es la diferencia. Una es la acción que se realiza desde el gobierno para mitigar una problemática común, y otra es la acción y estrategia para que la persona me vote, simplemente para que me vote. Esa es la diferencia de esas dos cosas. Y creo que la República Dominicana tiene que poner atención en eso, porque la política pública debe ser la base para que todo el mundo tenga el desarrollo. Por ejemplo, con data, aquí aparece gente que toma decisiones de políticas públicas de la intuición y dice, no, porque yo quiero hacer, por ejemplo, el gobierno tenía 1.500 millones de pesos y dijo que va a beneficiar a 1 millón de familias con un cheque no endosable de 1.500 pesos. 1 millón de personas. Se verificó la data del acceso a la banca de esas personas, de si era factible que una persona de Loma de las Aguas bajara al Banco de Reservas en Cabrera, por ejemplo, o de la Loma de Siseviere. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Qué costo tendría para ese ciudadano movilizarse si cuesta más que los 1.500 pesos que va a obtener el banco, o sea, el trabajo? O sea, para diseñar una política pública hay que tener muchos elementos en cuenta. Mientras que para diseñar una campaña electoral solamente se busca seducir al elector para que vote por ti. Para engañarlo como un niño chiquitito, dice Franklin Mirabal, el liceísta. No, bueno, son para venderse. Sí, para venderse. Son herramientas de marketing. Las campañas políticas son herramientas de marketing. Lo que sí es que en cuanto a la campaña política, ojalá que también se promueva más las ideas, los hechos demostrados, que se cumplan las promesas, y eso aplica absolutamente a todos, que se cumplan las promesas, y no las promesas personales de que te voy a dar una botella o que te voy a poner a trabajar a ti o a fulano simplemente porque me seguiste, sino las promesas de políticas públicas en general y para el beneficio de la generalidad. Creo que en la medida en que los votantes, nosotros los ciudadanos, entendamos que las mejores políticas públicas son para el bien general y que quien debe convencernos a nosotros para llevarnos a las urnas no es quien va a beneficiar a uno personalmente, sino quien nos va a beneficiar a todos. Es quien debe merecer nuestro voto. Creo que hasta que eso no vaya cambiando, o no siga cambiando, porque creo que sí, creo que ha ido cambiando, pero se necesita demasiado, mucho más. Pues estaremos dando un poquito de digamos, palos en muchos momentos para los asieros. Yo creo que... Además, perdón, de pifarro económico, o sea, que es hasta absurdo muchas veces, o sea, ver
en tiempo de política tanto dinero, o sea, gastado, no invertido, en un país donde se necesitan tantas inversiones? A veces yo veo un candidato, un dineral para un bandereo. Viejo, pero si tú has ido a esa comarca y has visto si el problema de agua que tiene se resuelve con hacer un pozo filtrante y meterle una bomba. O sea, tú con lo que gastaste en ese bandereo hubieras resuelto un problema de agua para la comunidad. Y tú no tienes que Un bandereo te puede costar 100,000 pesos y una bomba sumergible te puede costar 50. Exactamente. Y la gente hace el bandereo. Pero lo que es pasa, una pena cuando veo eso. Eso da mucha pena, pero lo que pasa es que, sobre todo en América Latina, hay una epidemia del populismo, de hacer las actividades propias de proselitismo populista. Y se carente de propuestas, y sobre todo de propuestas realizables, porque te pintan un mundo perfecto, pero a la hora de la realidad no se cuentan con las herramientas posibles para llevar esa solución que te dijeron. Yo creo que aquí la política es una actividad muy cara, tanto por la sociedad en la que vivimos, que la mitad de la sociedad de aquí no vota, y la mitad que vota, de ese 50% que vota, el 50% de los 50% que votan hay que pagarle para que vote. Tú puedes hacer un político experimentado dice, quiero sacar 11,000 votos, tú tienes que tener 11 millones el día de las elecciones para ganar unas elecciones. Eso fue en las elecciones pasadas. El voto se calculó el día de las elecciones a 1,000 pesos, más o menos se calcula. O sea, una cosa tremenda. Y dime tú, ¿qué legislador, qué alcalde, qué regidor? Hay gente que gasta para ser regidor lo que no se va a ganar en 3 periodos, por ejemplo. Un regidor de Cabrera que gana 35,000 pesos y que te gaste 1,000,000 de pesos en la campaña. ¿Por qué va a la regiduría? Eso no tiene sentido. Gracias a Dios, en la nueva propuesta de modificación de las leyes de partidos políticos y de régimen electoral que está proponiendo la Junta Central Electoral, ya de hecho en esta nueva legislatura visitaron al presidente de la Cámara de Diputados, buscan reducir los topes de gastos de campaña. Y eso es algo interesante porque, por ejemplo, un regidor podía gastar 25 pesos por elector. 25 pesos por elector. El alcalde 50, por ejemplo. Y así sucesivamente. Pero cuando tú miras en el país y dices que yo puedo llegar a gastar hasta, por ejemplo, 100 pesos, si soy candidato a presidente, no tengo el dato específico ahora, 100 pesos por elector. Cuando tú lo calculas son un dineral. Entonces yo tengo que tener ese grueso de dinero para aspirar a una presidencia. Ese es mi tope. Pero yo solo lo tengo que tener. Entonces yo tengo la buena voluntad. Es el bien común que persigo, que es la génesis de todo acto político. Bueno, si hay que hacer una inversión significativa y esta sociedad te lo exige, porque tú llegas a campaña, tú aspiras a regidor y llega en un motorcito, la gente no te vota. Tú aspiras a alcalde de un municipio pequeño con 25,000 habitantes y no llegas en una jipeta negra con los cristales tintados, no te votan. Bueno, entonces, la cultura es un tema complicado. Hay excepciones, como digo, que confirman las reglas. Un saludo a yo que tengo una diputada y gente que han cultivado un liderazgo muy interesante. Por ejemplo, Olgo en Dajabón. Sí. Olgo no, el otro señor, Goyo anda en su pasola en Dajabón. Y Ñiñín en Barahona, una diputada Ñiñín de Barahona. Pero en el distrito tenemos regidores que andan en bicicleta. Tú dices que andan en bicicleta. Yo creo que eso es solamente más del populismo político. Bueno, eso es populismo político. Sí, bueno, eso pues no engañó entonces. Bueno, él dijo que ahora quiere ser profesor de escuela pública. Bueno. Dijo que quería ser profesor de escuela pública, ¿no? Perdón, regidor. Y llegó a ser regidor. O sea que y ahora quiere ser profesor de escuela pública en el 2020. El 16 de agosto de 2024 lo vamos a ver que va a estar. 16 de agosto, no, el 24 de abril de 2024 estará llenando su solicitud para ser profesor de escuela pública. Vamos a ver. Bueno, ahora sí, lo que sí me consta es que realmente hay candidatos que se han enfocado mucho en eso, en sus ideas, en transformar en base a ideas, fajarse, mojarse los pies en los lugares
más que en el aspecto económico. Como dice Hipólito, mojarse el fundillo. Lo que pasa es que he visto que eso no funciona en todas las jurisdicciones, en todos los espacios de voto. Me parece que en el Distrito Nacional solamente funciona. En la circunscripción 1. En la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Usted se va para la 3 o se va para los ríos, para la 2. Vamos a ver ahora los resultados. Bueno, sí que la circunscripción 1 le pida la rendición de cuenta de trabajo por quienes votaron. Creo que puede ser buena esa rendición de cuentas, pero estos sí que ganaron invirtiendo mucho menos dinero y llevando más ideas, que fue un caso interesante de experimento. Vamos a ver ahora qué tal. Y ojalá que sí funciona, y si estas personas funcionaron en sus funciones, le voten nuevamente, sigan ganando y eso se siga replicando para evitar precisamente en campaña política ese despilfarro económico tan absurdo. Y quien tenga ese dinero para llevar a la sociedad, que no sea en gasto, sino en una inversión. Aunque usted no sea el director de la institución o el ministro, usted lo tiene deseo de hacer, hágalo, que es un bien. Bueno, Jan, no se nos ha acabado el tiempo. Quiero agregar dos cosas. Primero, en esa parte que dijiste, el problema de la República Dominicana es que nuestros presupuestos están contemplados en más de casi un 80%, más de un 80%, están contemplados en gasto corriente, no gasto de capital. Me refiero a esto, que la inversión pública no supera ni siquiera el 15%, 16%, no supera el 15%. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un presupuesto ahora de más de $1 billón. Más de 800.000 millones de pesos están destinados a gasto corriente. ¿Qué es gasto corriente? Nómina, combustible, viáticos, amortización de deuda. Eso es gasto corriente. Inversión pública, tenemos menos de 150 millones, paupérrimo, 150.000 millones. Tenemos menos del 15% en inversión pública. Y eso en inversión de gasto capital. Y eso es lo lamentable. Y lo otro que quiero decir es que a partir de hoy, a las 9 ya salió, tenemos un podcast, los amigos del PLDista, un cafecito con el PLDista, ahí donde tenemos un espacio de autocrítica al Partido de Liberación Dominicana, que creo que bastante falta nos hacía y nos hace. Y estamos ahí en YouTube todos los lunes, todos los martes a las 9 de la noche sale un capítulo y esperamos que sea de su agrado. Invitamos a las personas que lo puedan ver. ¿Cómo se llama el podcast? Un cafecito con el PLDista. Ok, ojalá que hagan otro podcast abierto sobre política, no necesariamente partidario. También tengo uno que te voy a invitar, que es abierto, donde hoy lanzamos también un episodio con Pelegrín Castillo, precisamente. Okay. Tuvimos ya a Janet Camilo, tuvimos a Michael Mato. Es más abierto, se llama Bola Negra Podcast. Está en Spotify y en todas las plataformas digitales, también en YouTube. Te lo voy a mandar y también se lo voy a mandar a los amigos televidentes que lo pidan. Gracias, Jan Núñez, especialista en comunicación política y de gobierno, por tantas explicaciones y buenos mensajes, señores. Esto que acaba de mencionar Jan Núñez, yo lo recomiendo muchísimo, que es escuchar podcast. Nosotros estamos todo el tiempo invirtiendo tiempo en los celulares, quizás viendo cosas que no nos aporten tanto. Y en un momento que hacemos ejercicio o que incluso vamos en el vehículo, en vez de quizás escuchar una canción por una 50 ocasión, ¿qué tal si nos damos el chance de buscar podcast en Spotify, por ejemplo, y escuchar algo que nos enseñen, ya sea en el área que usted quiera, porque hay podcasts de varias cosas y qué bueno que los que está en crecimiento, podcasts dominicanos, porque lo que nos gusta y somos seguidores de podcast, tenemos que buscar podcasts de fuera. Sí, y es una pena. Pero hay muchos podcasts dominicanos. Y tú sabes que, no sé si tú sabías que el deporte nacional de aquí no es la pelota. No. Es la pelótica, pelota y política. Aquí nada más hacemos dos cosas, pelota y política. Entonces hay muchos podcasts de pelota y muchos podcasts de política. Pues mira qué cosa, yo oigo muchos podcasts de negocio y ya yo escucho 2 dominicanos que van sumamente bien. Hay uno bueno que se llama Peso Pesado. Ese mismo. Y no importa que le demos publicidad porque están haciendo tan buen trabajo. No conozco a ninguno de ellos. Yo tampoco, pero soy soy fan de Peso Pesado, que están haciendo un muy buen trabajo. Había otro interesante, se llamaba Laboralmente. No sé qué está pasando, pero también era muy interesante. Así que anímense, así como Jan, a abrir podcast y traer buenos temas. Bueno, señores, y antes de terminar, es importante recordar que
segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Y asimismo, pues recordarle algunos datos en materia de combustibles. Y uno es, pues, que los precios locales se han mantenido igual por varias semanas, por meses, siguen iguales, no vamos a dar los montos. Y esto ha sido en base, pues, a una promesa de gobierno de que mientras el barril del petróleo WTI se mantenga entre 85 y 115 dólares, no se iba a variar los precios locales. Estamos ya rayando porque el mismo Ministerio de Industria y Comercio manifestó que el precio del barril promedió la semana anterior en 85.58, así que casi estamos bajando del 85. Si baja de los 85, pues entonces la buena noticia es que probablemente pueda bajar los precios locales. Entonces, para esta semana el gobierno invirtió como subsidio para mantener los precios locales 221 millones de pesos, lo cual nos da un acumulado de todo lo que se ha invertido en subsidio de 28.759 millones hasta este momento. Es muchísimo dinero, muchísimo dinero. En el mundo entero los gobiernos de todos los países están haciendo muchos esfuerzos con relación a los precios de los derivados del petróleo, pero muchos esfuerzos, señores. Y hay lugares donde no se puede hacer nada. Ejemplo de ello es nuestro vecino país de Haití, donde el gobierno anunció ayer que va a haber subidas en los precios de los combustibles. Ahora mismo en Haití pues, se está hablando de que los precios del combustible están a unos $16 el galón, unos 2.000 goods. Esto ha causado que Haití arda más en este momento. Hay un gran conflicto aún mayor en este preciso momento por eso. Porque, señores, lo que es el combustible y la energía lo mueve todo, no todo, o sea, esto permea en todo. En ese sentido, nada, comentarles que los precios de los combustibles en los Estados Unidos bajaron prácticamente todos. La gasolina premium en 4.46, la media a 4.15, la gasolina regular a 3.70, el diésel bajó a $5, muy bueno, sumamente caro para la República Dominicana, porque recordemos que el nuestro está en 221 pesos con 60 y $5 son 265 pesos. Es decir, en Estados Unidos el diésel está 43 pesos más caro que en República Dominicana, pero lo ha llegado a estar incluso 100 y pico pesos más caro. Una cosa rara, aquí el diésel tiene un precio menor, en Estados Unidos tiene un precio más alto que las gasolinas. Asimismo, pues, comentarle que el precio del barril del petróleo se mantiene estable a la baja. Estamos hablando de un promedio de $87 el WTI y el Brent de $93. ¿Por qué razones? Bueno, la temporada baja ya está llegando, o sea, ya el verano se está yendo. El viernes pasado, el anterior, la OPEP sorprendió haciendo un recorte de la producción de 100.000 barriles por día. Hay expectativas de crecimiento, las expectativas de crecimiento de China disminuyeron mucho en el último trimestre. También se está hablando de que China se sobreabasteció demasiado del petróleo de Rusia y ahora está revendiéndolo en el mercado. Todo esto está manteniendo el barril del petróleo a la baja. Y asimismo también la política monetaria de los Estados Unidos van mal. O sea, la inflación está subiendo, la tasa de interés está subiendo y se espera que la tasa de inflación suba mucho más en los Estados Unidos. Bueno, señores, hasta aquí llegamos. Nos vemos el próximo martes y muchas gracias por estar con nosotros. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.